Muy bien, empezamos. Hoy día Profesor, iniciamos. muy buenas noches. Sí, buenas noches, Carol. Sí, profesor, Dígame. disculpe que lo interrumpa. Pasa que tengo una inquietud y una incomodidad también con algún compañero de este curso. Y la verdad es que la única forma de poder comunicárselo, considero que es de modo público, ¿no? Y ya que compartimos esta clase y creo que por esta clase que tenemos en común de repente existe esta incomodidad. Disculpe usted que de repente utilice algunos minutos de su clase para hacerle mención a esto. El compañero Gabriel Rosales insistentemente me estuvo llamando por motivos de la clase, ¿no? Con diferentes números. Y la verdad es que yo he decidido bloquearlo porque la verdad es que no lo conozco, no tengo ningún tipo de vínculo con la persona, tampoco por las cosas que he oído de él, que son bastantes cosas negativas. La verdad es que yo deseo no ni siquiera mantener un vínculo de compañerismo y en ese sentido mantenerme al margen. Y es por eso que le digo aquí, porque sé que está presente, que por favor evite llamarme, inclusive durante el parcial, que esa es la cuestión de mi molestia y mi incomodidad. Durante el examen parcial me estuvo mensajeando, llamando, y a mí me parece que no es la hora apropiada todavía para hacer ese tipo de comunicaciones, y además que, como repito, no tengo ningún vínculo con él. Así que por favor le pediría que sea la última vez que me llama de diferentes números telefónicos porque me genera muchísima incomodidad. Eso es todo, profesor, y disculpe usted. Sí, Carol, no se preocupe. Creo que su interés ha sido simplemente hacer público su fastidio, ¿no? Sí, profesor, porque es la única forma de repente de conversarlo, porque al momento conversé con algunos compañeros en el chat de grupo que tenemos y parece que también varias compañeras están incómodas porque ha tenido esta conducta con ellas. Entonces, la verdad es que en lo personal, yo hablo por mí y digo que por favor, no, no deseo mantener ningún tipo de comunicación con él y que no me llame y específicamente, sobre todo en una hora del parcial, ¿no? Si en su momento de repente no lo dijera porque estábamos en cuestiones del parcial y ya habría que acabar eso, pero la verdad es que me generó bastante incomodidad. Bien, dejemos ahí el tema. Si desean llevarlo a otro nivel, imagino que en la facultad hay canales institucionales para tramitar estos asuntos. En lo que a mí respecta, dejémoslo ahí. Decía, vamos a iniciar el estudio de la segunda parte del curso, que como había comentado al inicio, algunos, como el profesor Manuel de la Puente y Lavalle, llaman a esta la parte especial de la teoría general del contrato. A diferencia de lo que hemos estudiado hasta antes del examen, que llaman parte general de la teoría general del contrato. La distinción entre una y otra parte de la teoría general del contrato radica en el alcance de las normas, principios, instituciones que conforman cada una de ellas. Así, normas, principios, instituciones que hemos encontrado en la primera parte general de la teoría general del contrato, alcanzan en principio a todo contrato privado, ciertamente. En cambio, las normas, principios, instituciones que forman esta segunda parte especial de la teoría general del contrato, alcanzan a ciertos contratos. Las materias que vamos a encontrar en esta segunda parte podrían
identificarse como conformando tres clases distintas. La primera, la que se ocupa de regular contratos. Contratos específicos, pero acogidos dentro del régimen general del contrato, como los que vamos a estudiar esta noche, los contratos preparatorios. La segunda clase de temas que vamos a estudiar son pactos. Pactos que han sido incorporados dentro del régimen general del contrato, por ejemplo, como el de arras de retractación. Y finalmente, la tercera clase de temas que forman esta parte especial de la teoría general del contrato son los llamados remedios contractuales, de los que nos vamos a ocupar a partir de la siguiente clase cuando empecemos con el estudio de los contratos con prestaciones recíprocas. Entonces, contratos, pactos, remedios. Eso es la materia de esta segunda parte del curso, parte especial de la teoría general del contrato. Y vamos a estudiar también, como adelanté desde el inicio, esta parte especial siguiendo el orden en el que aborda los temas el Código Civil, no en el orden que parece estar sugerido por la relación de temas de los que se ocupa esta parte. No primero contratos, después pactos y finalmente remedios, sino como van apareciendo en la regulación del Código Civil, lo que nos lleva a examinar desde el título quinto, que se ocupa de los contratos preparatorios, hasta el título 15º, que se ocupa de las obligaciones de saneamiento. Dicho esto, sin mayor preámbulo y tratando de correr para que la garganta me dé como para terminar la clase de hoy sin mayores contratiempos, voy directamente al tema de los contratos preparatorios. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Quizá mejor empiezo por absolver la segunda pregunta. ¿Para qué sirven? ¿Qué necesidad se busca satisfacer con ellos? Necesidad de los contratantes. Estamos aquí frente a contratos por los que se busca satisfacer una necesidad que tienen los contratantes en el presente de preparar la celebración en el futuro de contratos. Contratos para contratar. De los que nos vamos a ocupar aquí es de los primeros, de los contratos que preparan la celebración futura de contratos. Y porque sirven para satisfacer esa necesidad de preparar, es que el Código Civil ha optado por denominarlos contratos preparatorios, por su función, preparar la celebración futura de contratos. Los contratos preparados son contratos de los que no nos vamos a ocupar aquí, pero cabe dar cuenta de ellos. En la medida en que son contratos preparados que se van a celebrar en el futuro, el Código Civil los llama contratos definitivos. Por el preparatorio se prepara la celebración del definitivo. Y el definitivo puede ser cualquier otro contrato. Por ejemplo, el definitivo puede ser una compraventa.
El definitivo puede ser un arrendamiento. El definitivo puede ser una fianza. Puede ser una renta vitalicia, etc. La necesidad de preparar el definitivo se presenta porque en el presente los contratantes no pueden, por razones jurídicas o de hecho, o no quieren, igual, por razones jurídicas o de hecho, por cualquier razón, no pueden o no quieren en el presente celebrar el contrato definitivo que sí quieren en el futuro. Y para poderlo celebrar en el futuro, es que lo preparan desde el presente. Y lo preparan a través de la celebración de un contrato. Contrato para contratar. Entonces, los contratos preparatorios son aquellos por los cuales los contratantes preparan la celebración en el futuro de contratos definitivos. El Código Civil se ha ocupado de ellos en el título quinto, que tiene esa denominación, contratos preparatorios. Aunque tiene esa denominación en estricto, no hay una regulación de los contratos preparatorios, sino hay una regulación de dos especies típicas de contratos preparatorios. Esas especies típicas son el compromiso de contratar y el contrato de opción. Entonces, las reglas que integran este título, en rigor, más que de regular los contratos preparatorios en general, se ocupan de regular ya el compromiso de contratar o ya el contrato de opción. Ello, sin embargo, no es razón para desconocer la posibilidad de que los contratantes pueden celebrar contratos para preparar contratos definitivos futuros que no se ajusten a los tipos regulados en el Código Civil. Nada impide para que se celebren contratos preparatorios atípicos. En el conjunto de artículos que integran este título, solo hay una regla que tiene alcance general y que es la que encontramos en el último de los artículos que forman parte del título, el 1425. La regla sobre la forma. Todo contrato preparatorio, compromiso de contratar, contrato de opción o contrato preparatorio atípico, todo contrato preparatorio tiene que adoptar la misma forma que la ley, atención, que la ley, no el convenio, que la ley ha impuesto bajo sanción de nulidad para el contrato definitivo que se quiere preparar. Así, si lo que se está haciendo es preparar un contrato definitivo de suministro gratuito, siendo el suministro gratuito, porque así lo dispone el artículo 1605 del Código Civil, un contrato solemne, cuya solemnidad es el escrito, pues no hay otra forma válida de celebrar el preparatorio que no sea
por escrito, ¿no? Salvo esa disposición, la del 1425, que puede, no, de hecho tiene el alcance general que comprende todo contrato preparatorio. El resto de disposiciones normativas se ocupan ya de un tipo o ya del otro. Dicho esto, vayamos ahora a ocuparnos de cada uno de los tipos. Compromiso de contratar o contrato de opción son preparatorios, contratos preparatorios. Tienen la misma función, preparan la celebración de futuros contratos, de contratos definitivos. Son diferentes los tipos por el cómo preparan esa celebración futura. Será compromiso de contratar porque la preparación de la celebración futura del contrato es por la vía de la obligación. Será contrato de opción porque la preparación del contrato futuro será por la vía de la vinculación. Un preparatorio obliga, otro preparatorio vincula. Permítanme señalar esas ideas base para seguidamente desarrollarlas. Ahora sí, compromiso de contratar. El compromiso de contratar, entonces, es un contrato preparatorio por el cual los contratantes, las partes que lo celebran, se obligan a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Esto es, del acuerdo contractual llamado compromiso de contratar, va a nacer entre las partes una relación contractual con contenido obligacional. Por razón de ese contenido obligacional, las partes que celebraron el acuerdo quedan obligadas a celebrar en el futuro un contrato definitivo. Quedan obligadas de modo tal que la celebración futura del contrato definitivo será el resultado del cumplimiento de la obligación contraída. Claramente debemos distinguir entre el acuerdo contractual, que es el compromiso de contratar, libremente contraído por los contratantes, y el acuerdo contractual, que es el contrato definitivo. Ejemplo, las partes preparan en el presente la celebración en el futuro de un contrato de compra-venta. No quieren, no pueden celebrar en el presente el contrato de compra-venta, pero sí lo quieren preparar para el futuro. Y lo preparan mediante la celebración, por ejemplo, de un compromiso de contratar en el presente. Es un acuerdo contractual. Y ese acuerdo contractual origina entre estas partes una relación obligatoria, nacida de un contrato, una relación obligatoria contractual, por la que
se obligan a ambos contratantes, ambos si son dos, todos los contratantes si son más de dos, se obligan los contratantes del compromiso de contratar a celebrar en el futuro un contrato definitivo, en nuestro ejemplo, de compraventa. Habrá un segundo acuerdo contractual entonces, el contrato definitivo. Y ese segundo acuerdo contractual, en rigor, no es un acto libre. En rigor, es el resultado del cumplimiento de la obligación contraída con el compromiso de contratar. Celebran el contrato definitivo, se ponen de acuerdo. No hay otra manera de celebrar contrato que no sea ponerse de acuerdo, digámoslo para destacar. Se ponen de acuerdo porque se han obligado a ponerse de acuerdo. Se ponen de acuerdo y gracias a ese segundo acuerdo se celebra el contrato definitivo. Ahondemos. La vía para preparar el contrato definitivo que nos abre el compromiso de contratar es la de la obligación. Por lo tanto, lo que nace entre las partes como consecuencia del acuerdo preparatorio es una relación jurídica de cooperación patrimonial. Eso es la obligación. Una relación jurídica de cooperación patrimonial. El contenido de esa relación obligatoria nos lo revela la prestación a la que se comprometen los contratantes. Y esa prestación tiene por objeto un servicio, hacer. Los contratantes del compromiso de contratar se obligan a hacer para que se celebre el contrato definitivo. Y hacer se paga, se cumple, haciendo. ¿Haciendo qué en este caso? Manifestando voluntad de modo tal que se forme el consentimiento que permita la celebración del contrato definitivo. Por el compromiso de contratar, entonces, las partes quedan obligadas a celebrar en el futuro un contrato definitivo y cumplen su obligación poniéndose de acuerdo, nuevamente, poniéndose de acuerdo para que haya un contrato definitivo. Pero para que el compromiso de contratar se entienda válida y eficazmente celebrado, es necesario que tenga un contenido mínimo referido al contrato definitivo que se está preparando. No es un compromiso de contratar, un acuerdo por el cual las partes se proponen a celebrar en el futuro un contrato de compra-venta, sin precisión alguna. Porque si no hubiera alguna precisión,
¿cómo es que uno va a estar obligado a ponerse de acuerdo para que quede celebrado un contrato definitivo? No, el compromiso de contratar, para ser celebrado válida y eficazmente, requiere de tener un contenido mínimo en relación al contrato definitivo. Ese contenido mínimo está dado por los elementos esenciales del contrato definitivo. Esto es, cuando se celebra el compromiso de contratar, las partes se tienen que poner de acuerdo sobre los elementos esenciales del contrato futuro que están preparando. Si esos elementos esenciales no están acordados en el momento del compromiso de contratar, pues no surtirá cabalmente sus efectos. ¿Y cuáles son los elementos esenciales del contrato definitivo? Ese no es un tema fácil de dilucidar. No hay una disposición normativa en esta parte del código que nos ayude o nos facilite dilucidar el contenido de la expresión elementos esenciales del contrato definitivo. Si buscamos un poco más atrás, lo más cercano que vamos a encontrar a esta temática es lo que vimos al estudiar el principio de la integralidad. Cuando el Código Civil establece que para que haya acuerdo, tiene que ser integral. Y cualquier discrepancia, así sea secundaria, impedirá la formación del acuerdo. Más o menos encontramos ahí algunos elementos para construir el concepto de elementos esenciales del contrato definitivo. Más o menos, porque esa regulación del principio de la integralidad ha hecho tabula rasa de la distinción entre elementos esenciales y elementos secundarios. Pero al estudiar ese principio, más o menos hicimos alguna referencia a lo que podría entenderse como esencial para distinguir de aquello que podría entenderse como secundario. Y si lo que tenemos en cuenta es un contrato típico, un contrato con tipicidad legal, el trabajo de construir el concepto puede verse facilitado. Así, podemos decir que esencial en el régimen de cualquier contrato con tipicidad legal es aquello que tiene que estar necesariamente regulado por las partes. Porque si las partes no regularan esos elementos, pues no habría forma de suplir esos vacíos y el contrato no se podría tener por celebrado. Unos ejemplos. Imaginemos una compra-venta. Para que haya acuerdo de compra-venta, se tiene que estipular el bien o bienes que se venden. Si las partes no estipulan esto, estaríamos ante un vacío que no tendría cómo llenarse. Un vacío que impediría que se forme el acuerdo. Desde luego que estamos ante una estipulación esencial. Su falta es impedimento para la formación del acuerdo.
De ordinario, porque hay excepciones, de ordinario, para que se celebre un contrato de compra-venta es necesario que las partes estipulen el precio que se va a pagar por el bien o bienes. Si las partes no estipulan el precio de ordinario, pues no habría cómo suplir el vacío. Por lo tanto, la estipulación sobre el precio tendría la misma calidad que la estipulación sobre el bien. Esencial. No puede faltar y no puede tener otra fuente que no sea un término contractual acordado por los contratantes. Y podría decirse, pare usted de contar, porque todos los otros extremos que requieren regularse para que una relación contractual de compra-venta discurra con normalidad, si no lo han estipulado los contratantes, estaríamos ante vacíos que pueden ser suplidos por las normas dispositivas que tiene la ley, el Código Civil. Por ejemplo, el bien se tiene que entregar en algún momento, en algún lugar, en algunas condiciones. Si eso no estuviera regulado, ¿cómo podría cumplir su obligación el vendedor? Si las partes no han estipulado nada sobre el particular, no hay problema. El Código Civil tiene reglas que suplen el vacío. El bien se entrega inmediatamente después de celebrado el contrato, salvo que se haya pactado algo diferente. El bien se entrega allí donde estaba al momento de celebrarse el contrato, salvo que haya estipulación diferente. El bien se entrega en las condiciones en las que estaba cuando se contrató, salvo disposición diferente. Entonces, esas disposiciones diferentes que podrían estipular los contratantes ya no son pues esenciales en el sentido de que su falta no pueda ser suplida. Son secundarias, reemplazables por disposiciones que trae la ley. Otro tanto cabe decir sobre el precio. Y así podemos ir poniendo otros ejemplos como el arrendamiento. No hay arrendamiento si no se estipula el bien que va a cederse en uso temporalmente. No hay arrendamiento. Y esa regla, qué bien se cede en uso temporalmente, es una que solo puede ser creada por los contratantes. Así como el bien, el precio en la compra-venta, el bien en el arrendamiento. Por lo tanto, la estipulación sobre el bien en el arrendamiento es esencial. Lo mismo cabe decirse respecto de la renta que se va a pagar por la cesión en uso del bien. Esa la estipulan los contratantes y su falta de estipulación no es suplible. Entonces, estipulación sobre bien y sobre renta en el arrendamiento es estipulación esencial. Lo demás, incluido el plazo, que es tan importante para la relación de arrendamiento, puede ser estipulada por los contratantes como no, porque si no lo fuera, se suple con normas dispositivas que tiene la ley. Entonces, esto nos puede conducir
a concebir los elementos esenciales como aquellos que necesariamente tienen que ser estipulados por los contratantes para que se forme el acuerdo contractual. No es exactamente la importancia que le den los contratantes a la estipulación lo que hace de esta una estipulación esencial, me parece, sino la función que cumplen para la formación del acuerdo. ¿Prescindible o imprescindible? Si es prescindible la estipulación, habría que considerarla como secundaria. Si es imprescindible, como esencial. Por lo tanto, si se celebra un compromiso de contratar para preparar la celebración futura de un contrato definitivo de compra-venta, en el compromiso de contratar tiene que estar acordado ya el bien y el precio. Si se celebra un compromiso de contratar para preparar la celebración futura de un contrato definitivo de arrendamiento, en el compromiso de contratar debe de estar estipulado bien y renta. Solo de esa manera se satisface la exigencia legal del contenido mínimo para el caso del compromiso de contratar. Elementos esenciales del contrato definitivo. El compromiso de contratar prepara la celebración en el futuro de un contrato definitivo. Entonces, entre el compromiso de contratar y el contrato definitivo hay una duración. Hay un tiempo. La relación contractual que nace del compromiso de contratar, relación obligatoria, es una de duración. Necesariamente de duración. Porque entre el preparatorio y el definitivo hay una relación entre presente y futuro. Por lo tanto, la relación contractual que, digamos, vincula a ambos contratos, al preparatorio y al definitivo, es una que dura en el tiempo. Tiene un plazo. Y ese plazo debe ser estipulado por los contratantes. Tiene un plazo que puede ser de duración determinada o que puede ser de duración indeterminada. Determinada será cuando las partes hayan estipulado expresamente cuál es su término final. Hasta el 10 de enero del 2022. O indeterminada, más propiamente determinable, cuando el término final va a depender de alguna circunstancia establecida por las partes. Cuando termine la pandemia. Si es que la pandemia tiene una duración determinable. Ya determinada, ya determinable, son maneras que tienen las partes de estipular lo que necesariamente debe de tener esta relación contractual, que es un plazo. Sin embargo, la estipulación sobre el plazo
a pesar de la relevancia que tiene, no amerita el mismo tratamiento que la estipulación sobre el contenido. Si faltan los elementos esenciales del contrato definitivo, no hay acuerdo preparatorio, no hay compromiso de contratar. Si falta la estipulación determinada o determinable del plazo, ello no compromete ni la validez ni la eficacia del compromiso de contratar, porque la falta de estipulación sobre el plazo se constituye en un vacío suplible. La ley tiene una norma dispositiva que puede llenar el vacío que dejaron las partes al no estipular sobre el plazo. Y ese vacío se llena con la disposición que establece que el plazo, en ese caso, será de 1 año. El plazo en cuestión es un plazo resolutorio. Esto es, la relación obligatoria que nace del compromiso surtirá sus efectos hasta el vencimiento del plazo. El plazo vencido acarrea la caducidad de la relación originada por el compromiso de contratar. Vencido el plazo, ya no hay más obligación de celebrar el contrato definitivo. Por lo tanto, la parte interesada en el cumplimiento de la obligación celebrar el contrato definitivo tendrá que exigir el cumplimiento de esa obligación antes de que el plazo venza. Vencido el plazo, repito, caducó la relación obligatoria. Las partes se obligan, por lo tanto, tienen que cumplir. El contrato definitivo se celebra porque las partes que se obligaron cumplen con celebrarlo. Y el cumplimiento se produce cuando la parte obligada ejecuta la prestación a su cargo, la prestación de hacer, que es colaborar con la formación del consentimiento que permite la celebración del contrato definitivo. Y esto se produce cuando la parte interesada en el cumplimiento del compromiso, interesada en la celebración del contrato definitivo, manifiesta a la otra su disposición de celebrar ese contrato definitivo. Y manifestarlo importa, como se trata de la formación del consentimiento, transmitirle una oferta. Cualquiera de las partes que celebraron el contrato definitivo está habilitada para actuar de este modo: comunicarle al otro su oferta de celebrar el contrato definitivo, para empezar, en los términos esenciales ya acordados. Hecha la oferta, se hace exigible la obligación que se ha contraído y se hace exigible contra la otra parte. De modo tal que el cumplimiento de la obligación originada del compromiso de contratar se traduce en una aceptación. Se cumple aceptando
la oferta recibida. Oferta seguida de aceptación, consentimiento, contrato definitivo. Pero remarquemos, uno es el compromiso de contratar, del que nació la obligación de celebrar el definitivo. Otro contrato es el contrato definitivo. Por más que la celebración del definitivo sea el resultado del cumplimiento de una obligación contraída, pero es otro. Por lo tanto, estamos frente a dos consentimientos autónomos, aunque con una vinculación, pero autónomos, dos consentimientos susceptibles de un análisis separado, al punto que los vicios que afectan a un consentimiento no necesariamente se comunican al otro. Podría, por ejemplo, suceder que el compromiso de contratar sea un contrato viciado. Lo afecte un vicio de nulidad. Podría. Pero esa nulidad que afecta al compromiso de contratar no necesariamente tiene que afectar al contrato definitivo, porque ese es otro consentimiento. Y viceversa. El compromiso de contratar podría estar libre de vicios y, en cambio, estar viciado el contrato definitivo. El que uno sea preparatorio y el otro sea preparado no es óbice para someterlos a un análisis por separado. Entonces, se celebra el contrato definitivo en la medida en que se cumple la obligación contraída de celebrarlo. Pero así como uno puede cumplir la obligación que ha contraído, también puede incumplirla. Por lo tanto, el incumplimiento es un evento susceptible de presentarse en la dinámica de esta relación obligatoria, como en la dinámica de cualquier relación obligatoria. En consecuencia, aquel contratante del compromiso de contratar, a quien se emplaza con la oferta para que cumpla con su obligación de aceptarla, puede que se niegue a hacerlo. Y esa negativa, pues es incumplimiento. Solo que hay que hacer una precisión allí. En rigor, para que estemos ante un supuesto de incumplimiento del compromiso de contratar, es necesario que tal negativa a aceptar la oferta, tal negativa a celebrar el contrato definitivo, debe carecer de justificación. Esto es, si hubiera justificación de por medio para no celebrar el contrato definitivo, entonces no hay en rigor con la negativa tal incumplimiento. ¿Y cuándo se puede presentar esa justificación? Podemos imaginar diferentes supuestos. Solamente señalo uno para ejemplificar la posibilidad de justificación. El contrato definitivo tiene su contenido esencial ya acordado en el contrato preparatorio.
su contenido esencial, pero no necesariamente todo su contenido. Y la oferta que recibe una de las partes puede tener un contenido mayor que el contenido esencial acordado. Y ese contenido mayor, actuando de buena fe la otra parte, puede no ser satisfactorio a sus intereses. Está obligado a aceptar, sí, obligado a aceptar la oferta que se le haga, sí, siempre y cuando la oferta que se le haga pues no desnaturalice el contrato definitivo que las partes han preparado. Si se hace una oferta que, digamos, desnaturaliza el contrato que las partes han querido preparar, hay una justificación para negarse a aceptarlo. Si no mediara justificación, y puede no mediar justificación incluso en el caso que la oferta tenga un mayor contenido que el esencial acordado, pero ese mayor contenido sintoniza adecuadamente con los elementos esenciales ya acordados y de mala fe se es renuente a aceptar la oferta, no hay justificación, entonces estaríamos frente a un incumplimiento. Y frente al incumplimiento, el afectado, aquel que ha tomado la iniciativa para la celebración del contrato definitivo, tiene dos alternativas. La primera alternativa, optar por el cumplimiento. Y ello se traduce en un accionar jurisdiccional pretendiendo que el otro, el renuente, cumpla con su obligación y por lo tanto manifieste su voluntad permitiendo que se celebre el contrato definitivo. Cumpla con su obligación, por lo tanto acepte la oferta que se le ha hecho y con ello el contrato definitivo quede celebrado. Es la primera alternativa que tiene el afectado por el incumplimiento del cocontratante. Claro, esa primera alternativa supone que su interés es la celebración del contrato definitivo. No puede pretender directamente los efectos del contrato definitivo. Ejemplo, se ha preparado una compra-venta y digamos que el renuente es el vendedor y el interesado en adquirir el bien en propiedad, pues es el comprador. Ante la renuencia, sin justificación, ante el incumplimiento injustificado del que va a ser el vendedor, el que va a ser el comprador, porque todavía no hay ni vendedor ni comprador, todavía no hay contrato de compra-venta, no puede pretender por la vía jurisdiccional, judicial, arbitral, según el caso, no puede pretender efectos del contrato definitivo. No puede demandar, por ejemplo, entrégueme el bien que le estoy comprando, porque todavía no hay compra-venta. Lo que tiene que pretender es el cumplimiento de la obligación nacida del compromiso de contratar. Esto es, celebremos el contrato definitivo. Acepte la oferta. Claro, luego puede acumular pretensión sobre los efectos de la compra-venta. Pero siempre primero la celebración del contrato definitivo. La segunda alternativa que tiene el afectado por el incumplimiento es la resolutoria. Es decir, supone esto que
ante el incumplimiento, el afectado ha perdido interés en la celebración del contrato definitivo. Si ni quiere celebrar el contrato definitivo, razonable es temer que menos va a querer cumplirlo si lo obligan a celebrarlo. Si ese es su interés, desvincularse, pues optará por pretender la resolución. Expresado en el artículo 1418 con la fórmula de pedir que se deje sin efecto el compromiso de contratar. De modo tal que quedarán desvinculados de su obligación de celebrar el contrato definitivo. Una u otra pretensión, cumplimiento forzado o resolución por incumplimiento, una u otra pretensión puede ser, a esta se le puede sumar una pretensión de resarcimiento por los daños que ocasiona el incumplimiento. A ver, hasta aquí compromiso de contratar. ¿Alguna pregunta? A ver, Francisco, lo escucho. Profesor, tenía una consulta en cuanto a la oferta. La oferta que se plantea dijo de que se puede hacer con un contenido mayor y no necesariamente por ello se desnaturalice, digamos, el sentido y no daría justificación para que no se acepte. En este aumento que no desnaturaliza, digamos, a la oferta que se quiso, más o menos se puede dar en los elementos esenciales o solamente en los elementos secundarios. Solamente en los elementos secundarios. Los elementos esenciales ya están acordados desde la celebración del compromiso de contratar. Si de compra-venta se trata, no puede venir una oferta en la que se cambie el bien o se cambie el precio. Eso no es aceptable. Pero puede que en el compromiso de contratar hayan definido solamente bien y precio y no, por ejemplo, lugar de entrega. Y que si viene una oferta del interesado en que se cumpla el compromiso, conforme a la cual se va a vender el bien al precio pactados en el compromiso, pero el lugar de entrega va a ser uno en el que la economía del contrato cambia sustancialmente. Hay un compromiso de contratar para adquirir en el futuro vía compra-venta un vehículo usado que está en Lima. Y las partes no acuerdan nada sobre dónde entregarlo. Podría entregarse en tal o cual distrito de Lima. Eso, en rigor, no cambia significativamente lo que se ha considerado en el compromiso de contratar. Pero ¿qué si la oferta dice el vehículo en cuestión se entregará en Ica, en Arequipa o en Tacna? Me parece que ese es un cambio tal que desnaturaliza el contrato que han preparado. Y si se hace una oferta como esa, consideraría razonable, justificado, la negativa a aceptar una oferta así, ¿no? Entonces, si hay justificación para negarse a aceptar la oferta, pues no hay incumplimiento de contrato. El cambio en la oferta es un ejemplo. Puedo ponerle otro ejemplo más gráfico. Que si entre la celebración del contrato preparatorio y el contrato definitivo, el bien que se ha acordado
que se va a vender se destruye. Y el que quiere comprar toma la iniciativa para celebrar el contrato definitivo y hace una oferta exactamente en los términos estipulados en el compromiso de contratar. Y el que se comprometió a vender se niega a aceptar esa oferta. Porque claro, si celebra el contrato de compra-venta, ¿cómo va a hacer para cumplir con su obligación? Si el bien se destruyó. Claro, podemos hablar de imposibilidad física del objeto, pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de la formación del consentimiento y de la negativa o no a la aceptación para ver si esta es o no justificada. Una negativa a aceptar una oferta en esas condiciones, entiendo yo, resulta justificada, ¿no? Por ende, allí en estricto no hay incumplimiento. O si se quiere, podemos estar ante un incumplimiento que no abre las vías a las que he hecho referencia. En ese caso no cabe el cumplimiento forzado o no cabe la resolución por incumplimiento a las que se le sume la consecuencia resarcitoria. No cabe. Ok, hacemos un intermedio, unos 10 minutos y volvemos con el contrato de opción.
¿Podemos continuar? Sí, doctor. Gracias. Sigamos entonces con el otro tipo, el contrato de opción. Dijimos que uno y otro tipo difieren sobre cómo se prepara la celebración del contrato definitivo. En el compromiso de contratar, encontramos la obligación como medio para preparar el contrato definitivo. El medio, en el caso del contrato de opción, es la vinculación. El contrato definitivo, a través del contrato de opción, se prepara vinculándose a su celebración. Veamos. El contrato de opción, que en su, digamos, versión unilateral, está definido en el artículo 14.19. El compromiso de contratar lo fue por el 14.14. Define este contrato como un acuerdo por el cual nace una relación contractual, se origina una relación contractual en la que una de las partes queda vinculada a la celebración del contrato definitivo. Celebración que depende de la voluntad de la otra, de la parte que no queda vinculada. Digo en su versión unilateral. Es decir, de este acuerdo nace un vínculo contractual, una relación contractual entre partes que pueden ser denominadas concedente y optante. De donde concedente, palabra que no usa el Código Civil, es aquella parte que concede la opción. Es aquella parte que se vincula a la opción que concede. Y la otra parte, la optante, palabra que sí usa el Código Civil para denominar a esta parte, la optante es la que recibe la opción, la que tiene el derecho de ejercer o no la opción. Entre estas, concedente y optante, entre estas partes, no hay, a diferencia de la relación contractual que originó el compromiso de contratar, no hay una relación obligatoria, sino una relación de sujeción. Me explico. La relación obligatoria es una relación jurídica de cooperación patrimonial. Esto es, el interés que se busca satisfacer, que es el del acreedor, se satisface gracias a la cooperación del otro, del deudor. Cooperación que es una conducta, técnicamente denominada prestación,
que puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Cooperación que es indispensable para que el interés del acreedor se vea satisfecho. En el caso del compromiso de contratar, para que el interés del contratante que quiere la celebración del contrato definitivo se vea satisfecho, es indispensable la cooperación del otro a través de su manifestación de voluntad, a través de su aceptación de la oferta que éste le hace. Sin esa cooperación, es imposible que el interés, celebración del contrato definitivo, se vea satisfecho. Claro, el deudor está obligado a cooperar, pero no basta con que esté obligado para que el interés se satisfaga. Para que se satisfaga, tiene que cumplir el deudor con aquello a lo que está obligado. Si hay incumplimiento, habrán consecuencias. Ya las hemos referido. Pero no habrá contrato definitivo si no hay, de algún modo, esa cooperación. Aquí la cosa es diferente en el contrato de opción. La relación contractual que nace de ese acuerdo, contrato de opción, no es una de cooperación. El interés, en este caso del optante, en la celebración del contrato definitivo, para realizarse, o sea, para tener contrato definitivo, no requiere de la cooperación del concedente, del que le concede la opción. No requiere. En este caso, como el concedente queda vinculado a la opción que concede, la celebración del contrato definitivo requiere solamente de la actuación del optante. Y el concedente nada puede hacer para bien o para mal de la opción que concede. Concedida la opción, el concedente queda reducido a lo que se llama un estado de sujeción. Si cambia de voluntad o si alguna circunstancia lo afecta, ello no va a perjudicar a la opción que ha concedido. La opción puede ser asemejada a la oferta, de la que ya nos hemos ocupado al estudiar el consentimiento. Y también el oferente, como en el caso de la opción con el concedente, también el oferente, cuando la oferta es conocida por el destinatario, queda reducido a ese estado de sujeción del que estamos hablando. Es decir, un estado con el que el sujeto queda vinculado sin tener la posibilidad jurídica de alterarlo.
puede tener conductas de hecho que perjudiquen de hecho ese estado, pero no jurídicamente. La opción es, digámoslo así, una oferta. No es exactamente una oferta, pero digámoslo así. Es como una oferta para los fines de la celebración del contrato definitivo. Es como una oferta que nace de un contrato, el contrato de opción. Aquí, en el caso del contrato preparatorio de opción, podemos hacer similar distinción que la hecha en el caso del compromiso de contratar. Dos contratos, el que prepara y el preparado. Uno es el contrato preparatorio de opción y otro es el contrato definitivo, preparado por el contrato de opción. Por lo tanto, estamos ante dos acuerdos. Así como en el compromiso de contratar. Solo que en el caso del compromiso de contratar, el segundo acuerdo requiere para su formación de una segunda declaración de voluntad. La primera fue aquella que permitió la celebración del preparatorio compromiso de contratar. La segunda declaración de voluntad, que debe provenir de las partes, es la que hará posible la celebración del contrato definitivo. Son dos acuerdos que requieren de dos declaraciones de voluntad claramente diferenciables. Bueno, en el contrato de opción estamos frente a un preparatorio, resultado de un acuerdo, digamos, entre concedente y optante, aunque esas denominaciones es preferible reservarlas para las partes de la relación contractual. Y un segundo acuerdo, el del contrato definitivo. Solo que para la formación de ese segundo acuerdo hay una declaración de voluntad que ya proviene del contrato preparatorio. La opción, que equivale a oferta. Para el segundo acuerdo ya tenemos una parte. Ya tenemos la oferta. Y la tenemos de modo tal que, como cualquier oferta vinculante, no puede ser afectada hasta tanto no disponga de ella aquel a quien se le ha dado la opción de disponerla, el optante. De modo tal que aparentemente el contrato definitivo en el caso de la opción parece ser el resultado de una declaración unilateral de voluntad, la del optante, queriendo el contrato definitivo, pero eso en rigor no es exacto. Hay, como en todo contrato, un acuerdo en el definitivo y otro acuerdo en el preparatorio. ¿Ya? Entonces, entre las partes de la relación contractual que nace del contrato preparatorio de opción, hay una relación de sujeción. El sometido es el que da la opción, el concedente. El otro tiene un derecho de tomar o no la opción. Y depende de él si la toma o no. Por lo tanto, es su potestad decidir si hay o no contrato definitivo.
como sucede en las relaciones de sujeción. El vínculo es entre una parte que queda reducida a un estado de sujeción con otra parte que tiene un derecho potestativo. ¿Ya? En este caso se prepara de este modo el contrato definitivo, concediendo una opción. Ahora, se puede preparar el contrato definitivo mediante una opción unilateral, que es lo que venimos describiendo hasta aquí. Una de las partes concedente que da la opción, otra de las partes optantes que recibe la opción. El sometido al estado de sujeción, el que tiene el derecho potestativo. Se puede preparar de ese modo el contrato definitivo. O se puede preparar de un modo recíproco el contrato definitivo. Esto es, una de las partes concede a la otra la opción de celebrar el contrato definitivo y esa a su vez le concede a la primera similar opción. Es decir, puede celebrarse el contrato preparatorio de opción como unilateral o como opción recíproca. Lo que no sucede con el compromiso de contratar. Habrá compromiso de contratar cuando todos los contratantes del preparatorio se obliguen a celebrar el definitivo. Si en el preparatorio intervienen partes que no quedan obligadas a celebrar el contrato definitivo, pues habrán celebrado un contrato preparatorio, pero no un compromiso de contratar. El compromiso de contratar supone que todos quedan obligados. Eso no es así en el caso de la opción. La opción puede implicar que una de las partes quede obligada, concedente, o puede implicar que ambas partes quedan obligadas recíprocamente. Entonces, concedente y optante vamos a encontrar en la misma posición contractual. Concedente y optante. De modo tal que hay como dos ofertas para la celebración del contrato definitivo. Como dos ofertas cruzadas para la celebración del contrato definitivo. Y cualquiera de las partes que quiera la celebración del contrato definitivo, pues simplemente tendrá que ejercer su opción. Tampoco en ese caso se requiere de cooperación de la otra parte. Ya tiene la oferta. ¿Quiere un contrato definitivo? Pues acepte la oferta y tendrá el contrato definitivo. Si el otro cambió de opinión, devino en incapaz, falleció, etcétera, nada de ello afectará la realización de su interés de tener un contrato definitivo celebrado. En las relaciones de sujeción, la sola actuación del titular del derecho potestativo basta para que el interés tutelado se realice. Para que tengamos válida y eficazmente un contrato de opción, es necesario satisfacer una exigencia legal de contenido mínimo. No se puede dar una opción en abstracto,
menos que menos si la opción, como venimos diciendo, es asemejable a la oferta. Técnicamente no es una oferta, pero va a cumplir la función de la oferta para la celebración del contrato definitivo. Para la celebración válida y eficaz, repito, del contrato de opción, ya opción unilateral u opción recíproca, se requiere de un contenido mínimo de este acuerdo en relación al contrato definitivo. Igual que en el compromiso de contratar, el contenido se define no en relación al compromiso de contratar, sino al contrato definitivo. Aquí, no en relación al contrato de opción, sino al contrato definitivo que se está preparando. Y aquí el contenido mínimo es distinto al contenido mínimo del otro contrato preparatorio. Aquí el contenido mínimo que se requiere para que tengamos válida y eficazmente un contrato de opción es todo el contenido del contrato definitivo. Todo el contenido pudiera ser lo que antes hemos llamado elementos esenciales, en cuyo caso el contrato definitivo tendrá como estipulaciones solo esos elementos esenciales. No cabrá agregar más contenido. Si se quieren elementos secundarios además en el contrato definitivo, pues esos elementos secundarios deben estar ya estipulados en el contrato de opción. Téngase presente, nuevamente, que la opción es como una oferta. Y una de las características que anotamos de la oferta es su contenido, es integral. Habrá oferta solo cuando la declaración de voluntad tenga todo el contenido que se quiere que tenga el contrato definitivo. No agrega contenido la declaración de aceptación. La declaración de aceptación asume el contenido del contrato definitivo que contiene la oferta. Igual, la opción contiene todo el contenido del contrato definitivo. Precisamente por ello, porque en la opción ya está todo lo que va a estar en el contrato definitivo, la celebración del definitivo es posible con la sola declaración de voluntad del optante. Con la sola declaración de voluntad del optante. Ya no se necesita del concurso del concedente para que exprese su conformidad con tal o cual agregados que no son aceptables, ¿no? No cabe la opción parcial en consecuencia. Preparar un contrato definitivo dando una opción parcial puede ser, pero eso no es contrato de opción. Eso en todo caso es contrato atípico de preparación de un contrato definitivo. Aquí, por otro lado, cabe repetir lo dicho sobre el plazo en el caso del compromiso de contratar. La relación contractual, aunque de sujeción y no obligacional, que nace del contrato de opción, es una relación de duración. Tiene un plazo. Y el plazo puede ser acordado por los contratantes y puede ser acordado estipulándoselo como plazo determinado, fijándose expresamente el término final del plazo,
o puede ser estipulado como indeterminado o como determinable, me parece más precisa, como determinable. Y si las partes no estipularan plazo, pues estaríamos ante un vacío susceptible de ser suplido. Y se suple con una regla similar en el caso de la opción a la que hemos encontrado en el caso del compromiso de contratar. Si no acordaron un plazo, los contratantes se entiende que la duración de su contrato, de su relación contractual, es de 1 año. El plazo tiene la misma naturaleza jurídica aquí. Es un plazo resolutorio. Por lo tanto, la opción para que se celebre el contrato definitivo tiene que ser ejercida mientras el plazo está vigente. Vencido el plazo, caducó la opción. Lo mismo que en el caso de la caducidad de la oferta. Si vence el plazo de la oferta, ya no va a haber aceptación. Aceptación solo hay cuando está vigente una oferta. ¿Puede incumplirse la opción? Hay una regulación para el caso del contrato de opción como la que contiene el artículo 14.18 en el caso del compromiso de contratar, que se pone en el supuesto del incumplimiento y que nos ha llevado a distinguir el injustificado del justificado y las consecuencias del injustificado, el cumplimiento forzoso, la resolución por incumplimiento. ¿Cabe una regulación como esa sobre el incumplimiento en el caso del contrato de opción? La respuesta categórica es no. El incumplimiento en el caso del contrato de opción es un imposible jurídico. Porque para que haya incumplimiento, tiene que haber obligación. La obligación es una conducta debida que se puede cumplir como incumplir. De allí que cumplimiento e incumplimiento sean eventos propios de la dinámica de la relación obligatoria. En las relaciones de sujeción, esas son hipótesis imposibles, porque el concedente nada tiene que cumplir. Él está en un estado de sujeción. Nada tiene que cumplir para que el contrato definitivo se celebre. Y nada tampoco puede incumplir, impidiendo, por ejemplo, la celebración del contrato definitivo. Nada puede incumplir. Entonces, el incumplimiento es algo que no se puede presentar en las relaciones de sujeción. Esa es una hipótesis que no cabe regular. Y obviamente no hay ninguna regla en el régimen del contrato de opción que se ocupe de esa materia. Ese es el contrato de opción. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que aquí quedamos esta noche con mis... está levantando la mano Francisco. Vamos, Francisco, a ver. Diga. Disculpe, doctor, me surgieron una pequeña duda, que es que cuando menciona... ¿Perdón? Bueno, dos, precisamente. Una sobre respecto de el contrato de opción, habló de un contrato de opción recíproco. Eso no me quedó un tanto claro. Y luego la segunda pregunta era cuando se habla de que en el contrato de opción hay 2 contratos. Si en el segundo contrato, digamos, en el contrato definitivo,
solamente ya está dada la oferta, digamos, y solamente habría que aceptar unilateralmente por parte del optante, ¿no? Esto, ¿cómo se ve ahí el consentimiento? No me quedó tan claro. La formación Ya, del consentimiento del segundo contrato. ya, Francisco. Vamos primero por la segunda pregunta. En todos los casos de contratos preparatorios, típicos o atípicos, siempre cabe hablar de dos contratos. Uno es el contrato preparatorio, otro es el contrato definitivo. Siempre. Si compromiso de contratar, bueno, uno es el contrato preparatorio, del que nace la obligación de celebrar el definitivo. Y otro es el contrato definitivo que se celebra en cumplimiento de la obligación. En el contrato de opción, lo mismo. Uno es el contrato preparatorio que se llama justamente contrato de opción. Y otro es el contrato definitivo que se celebra por el ejercicio de la opción. Si imagináramos contratos preparatorios atípicos, tendríamos lo mismo. El preparatorio atípico, un contrato, el definitivo, otro contrato. Si hablamos de dos contratos y asumimos que el contrato es un acuerdo, lo que puede tener sus excepciones, pero no nos detengamos en ellas. Y si asumimos que el contrato es un acuerdo, entonces hablamos de dos acuerdos. Dos contratos, dos acuerdos. El compromiso de contratar es un acuerdo. Tiene que haber consentimiento y los demás componentes de la estructura de un contrato para que haya compromiso. El contrato de opción también es un acuerdo. Si no, no sería un contrato de opción. Esa, en todo caso, es la concepción que de los preparatorios tiene el Código Civil, que es lo que estamos estudiando. Contratos, son acuerdos. Los definitivos también son contratos, esos menos dudas pueden haber al respecto. En el caso del compromiso de contratar, que el definitivo es un contrato, resulta bien claro, porque las partes tienen que volver a ponerse de acuerdo. Claro, el primer acuerdo lo hicieron libres. El segundo acuerdo lo hicieron obligados. Pero, obligados o no, solo habrá contrato definitivo si todos se vuelven a poner de acuerdo. Todos vuelven a manifestar voluntad. Si no, no habría consentimiento. Eso que es claro en el compromiso puede como que oscurecérsenos en el caso de la opción, pero no. La opción es un contrato, es un acuerdo. El definitivo preparado por la opción es otro contrato, otro acuerdo. Solo que ese acuerdo se forma a través del tiempo. ¿Cómo se podría formar cualquier otro acuerdo? En el que haya un lapso de tiempo que separe la oferta de la aceptación. Aquí, uno de los componentes del consentimiento que permite que haya contrato definitivo viene desde el mismo contrato de opción. ¿Qué es la opción? La opción es una parte del consentimiento del contrato definitivo. La opción es la oferta del contrato definitivo. Por lo tanto, con la opción ya se está formando el segundo acuerdo.
Claro, viene desde el acuerdo anterior. Sí, sí, pues viene desde el acuerdo anterior. Pero esa opción es parte del consentimiento que permitirá que exista el contrato definitivo. Es una oferta. Y para que haya contrato, para que haya consentimiento, la sola oferta no basta, pero es indispensable. Sin oferta no hay consentimiento. En este caso, la oferta se ha vestido del ropaje de opción. Sin opción no hay consentimiento. Consentimiento del contrato definitivo. Para que haya consentimiento, haya el segundo acuerdo, a esa opción que viene desde el preparatorio, hay que sumarle el ejercicio de la opción, que es la aceptación. El ejercicio de la opción por parte del optante, si quiero el contrato definitivo, no es otra cosa que una aceptación. Ahí tienes el segundo acuerdo. Por lo tanto, en todos los casos hablamos de dos acuerdos. Primer asunto. Primera pregunta. Segunda pregunta. Pongamos como ejemplo nosotros. Francisco, imaginemos que los dos celebramos un contrato de opción por el que acordamos que te doy la opción de comprar una interesante colección, un interesante tratado de derecho de los contratos español, pirateado, que me ha vendido mi proveedor de años. Creo que yo creo a buen precio. Pero en fin, digamos que te doy la opción de comprar esa colección. En el futuro, digamos dentro de un año, te doy la opción para que dentro de un año decidas si quieres o no tomarla y celebrar en consecuencia con tu sola decisión el contrato definitivo de compra-venta. Y claro, para que haya la opción hemos estipulado todos los elementos del contrato definitivo de compra-venta. De este acuerdo preparatorio que hacemos Francisco y yo, en el cual yo doy la opción y Francisco la recibe, nace pues una relación jurídica, contractual, en la que yo quedo sometido a la opción que he dado. Como soy el concedente, durante ese año voy a estar en un estado de sujeción. ¿Habrá o no habrá compra-venta? Ya no es asunto que dependa de mí, depende de Francisco, si toma o no la opción que le he dado. Porque Francisco es el optante, es el que puede tomar. Depende de él si habrá o no contrato definitivo. Francisco tiene, respecto de la celebración de ese contrato definitivo, un derecho potestativo. Potestativo es aquel derecho que permite la realización del interés que está a su base con la sola actuación del titular del derecho. ¿Habrá contrato definitivo? Si es que acepta. Con su sola aceptación tenemos contrato definitivo. Esa es una opción unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque solo una de las partes está en estado de sujeción y solo una de las partes tiene el derecho potestativo.
Pero ¿qué si al celebrar el contrato de opción que prepara un definitivo de compra-venta, las partes se ponen de acuerdo para que la celebración del definitivo dependa tanto de la voluntad, de la sola voluntad, de quien vendería como de quien compraría? El que quiera. El que quiera. De modo tal que cada una de las partes recibe de la otra la opción. De modo tal que la relación contractual que nace de ese acuerdo la forman posiciones complejas. En una de las posiciones encontramos un sujeto que está en estado de sujeción porque ha concedido la opción de comprar. Y al mismo tiempo tiene un derecho potestativo de vender. Es concedente y optante al mismo tiempo. Y en la otra posición encontramos lo mismo. Un sujeto que ha concedido al otro el derecho potestativo de vender, pero al mismo tiempo tiene el derecho potestativo de comprar. Concedente y optante. Y esa es una relación recíproca, pues. Es una relación recíproca. Ese es un contrato de opción recíproco, que es del que se ocupa el artículo 1420 del Código Civil. ¿Satisfecha la inquietud, Francisco? Sí, doctor, muy claro. Solo una cosita, que un ejemplo quizá del contrato Luego Gabriel, ¿no? Sí, del contrato recíproco, o sea, de opción recíproca, en el que se tenga, digamos, esa relación que usted mencionó de opción de comprar y opción a la vez, no, opción de comprar, disculpe, y el derecho de vender una cosa, ¿no? Sí. Ah, sí, sí. Y viceversa, ¿no? Por ejemplo, estamos negociando la celebración del contrato de compra-venta de un inmueble que no se quiere o no se puede celebrar hoy día, pero sí se tiene interés en un lado en vender, en otro lado en comprar. Y no solo se tiene interés en vender y comprar, sino que el que quiere vender quiere tener la certeza de que lo va a vender. Y el que quiere comprar quiere tener la certeza de que va a comprar. Quiere asegurar, no solamente preparar en general el contrato definitivo. No. Quiere más. Quiere asegurar la celebración del contrato definitivo. En 6 meses yo vendo o vendo. En 6 meses yo compro o compro. ¿Cómo consigo preparar un contrato definitivo en 6 meses de compra-venta que satisfaga al potencial vendedor y al potencial comprador? A ambos. ¿Cómo hago eso? Respuesta: celebrando hoy un contrato de opción recíproca para preparar dentro de 6 meses la celebración de un contrato definitivo de compra-venta. Entonces, ambas partes se conceden la opción y ambas partes son titulares del derecho potestativo de aceptar, de ejercer la opción.
En consecuencia, ninguno de los contratantes va a tener la preocupación de ¿y si cambia de opinión? ¿Y si no cumple? No, dentro de 6 meses, con seguridad, habrá contrato definitivo de compra-venta. Para eso sirve. Ok, Gabriel, escucho. Profesor, más que todo sería porque, profesor, no me podría dar su número para consultarlo porque creo que mi correo no le ha llegado. Sí me ha llegado, Gabriel, tengo bien claro. Sí, pero Me sorprende que no te haya llegado mi respuesta, pero en todo caso te la reitero ahora. Tu caso no es el único. Hubieron 2 estudiantes más con un problema similar. No tengo definida aún la solución. Probablemente sea duplicar la nota del segundo parcial, porque no es exactamente los supuestos que tenía en la actividad presencial, que es la persona que no venía al examen, yo le ponía 0 y esa persona iba al sustitutorio. Entiendo que ese no es el caso. Pero no, la verdad todavía no lo tengo definido. Pero alguna solución le daremos, ¿no? Porque efectivamente no llegó a tu examen, ¿no? ¿Alguna pues, otra pregunta? No, más que todo eso, no preocupado por el examen. Despreocúpese. Alguna solución le vamos a dar. Ya, profesor. ¿Eso es todo? Eso es todo, profesor, gracias. Muy bien, señores, muchas gracias, muy amables, gracias por la paciencia y las disculpas por estos fastidios con mi garganta que no me ayudan a discurrir con la fluidez que sería conveniente. Buenas noches.